Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Volvemos, si os parece, por unos minutos al tema central de la prensa del corazón desde hace ya unas semanas, al menos desde que apareció la portada de la revista Lecturas anunciando esa separación de Antonio David y Olga Moreno. Vamos a llamar esa teórica, esa posible separación de Antonio David y Olga Moreno, porque a pesar de que Antonio David salió a dar unas declaraciones, también fue bastante ambiguo en este tema y parece que están viviendo todavía en el mismo domicilio familiar, a pesar de que podrían llevar vidas por separado. Así que como todavía no hay una confirmación oficial de alguien asegurando sí, nos hemos separado, vamos a seguir poniéndolo en paréntesis, a pesar de que parece que al menos un bache o una crisis en la pareja sí que existe. La actualidad pasa ahora por dos acciones. Uno es un nuevo vídeo de Antonio David. Acordaros que en el último de los que hizo para su canal de YouTube, lo que hacía era darle un ultimátum a Socialité, brindándoles esas 48 horas para que mostraran algún tipo de prueba, en definitiva, sobre esas informaciones que aseguran que él mismo colgó, los carteles que aseguraban que era un maltratador cerca del domicilio familiar de Málaga donde vive. Bien, Antonio David evidentemente consiguió lo que quería, como yo os avancé humildemente desde aquí, y es que el programa evidentemente ni se pronunció el sábado ni tampoco el domingo, porque lo que pedía Antonio David Flores, y sigo pensándolo, es difícil de lograr porque no existe. Antonio David les estaba pidiendo de alguna forma que demostraran ese juicio teóricamente que anunciaba el programa que se había hecho sobre este caso, con esas declaraciones a vecinos, un juicio sin contar con el propio Antonio David, ya me diréis, pero bien, el número de juicio, los testigos, y evidentemente les incitaba a que sacaran unas imágenes que, según el programa, la propia María Patiño había tenido acceso y había visto, en las que a priori salía el propio Antonio David colgando esos carteles, a pesar de que los días que manejan y ha quedado bastante claro que Antonio David estaba en Madrid, ¿no? Al final, ni información, ni vídeo, ni tampoco respuesta a ese vídeo de Antonio David. Es como si escucharan la lluvia, ¿no? Como un día hoy en Barcelona lluvioso, pues el programa quiso hacer caso omiso a las demandas de Antonio David, por lo que el propio Antonio David ha salido unos días más tarde, como prometió, para asegurar que se había terminado el tiempo y de alguna manera anunciar, tampoco lo dice claramente, pero debemos leer entre líneas que lo que anuncia es que va a luchar por la verdad. Así que entiendo yo que todavía no lo puede comentar, pero lo que está anunciando Antonio David es que va a emprender acciones legales, acciones judiciales contra el programa y contra la fábrica de la tele, incluso contra la presentadora, por haber dado esa información sin aportar pruebas. De hecho, Antonio David se une. Fijaros que me gustó, porque en el propio vídeo Antonio David, no sé si algo de inspiración divina estamos haciendo, pero usó la expresión mala praxis, creo que es en dos ocasiones de su intervención, que es una mala praxis que nosotros hace ya meses que estamos denunciando, no solo en Socialité, sino en otro tipo de programas. Y otra cosa que me llamó especialmente la atención de la intervención de Antonio David, que creo que fueron unos 8 minutos, es que manda, en cierta manera, un dado envenenado a Rocío Carrasco y a su entorno, cuando asegura que él no va a retirar ninguna demanda después, no va a negociar con el hecho de que haya interpuesto una demanda contra una determinada productora, contra un determinado programa, para conseguir algo, ¿no? Es decir, lo que viene a decir Antonio David es que si ahora va a demandar, como ya lo ha hecho en otra ocasión, a la fábrica de la tele o a un determinado programa y presentadora, no va a usar eso como moneda de cambio para lograr nada. Y él desliza, ¿no?, la frase como otros, así como han hecho otros casos, o como otros, claramente refiriéndose, seguramente él no lo negará, porque es verdad que han existido otros casos, pero a mí lo primero que me vino al pensamiento es el hecho de que Rocío Carrasco y Fidel decidieran eliminar determinadas demandas interpuestas contra la fábrica de la tele, contra Sálvame, a la hora de poder hacer la docuserie, ¿no? Para mí fue un dardo envenenado clarísimo, que evidentemente no puedo demostrar, porque al final uno siempre se puede escudar en que se refería a otros casos, bueno, en fin. Así que Antonio David, la noticia es que nos anuncia más
digo más porque ya son muchas las que se van acumulando, acciones legales, en este caso entiendo que va a ser a 3, y digo entiendo, no es una información que tenga, pero entiendo que va a ser a 3, que son los tres pilares que nombra en ese vídeo. La fábrica de la tele, de hecho vuelve a nombrar a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, Socialité, el programa, y María Patiño, que es también la conductora del programa y además es quien asegura, como él recuerda, que ha visto con sus propios ojos esas imágenes. Todo esto en una semana en la que, como os comentaba al inicio, seguimos con esa indefinición, ¿no?, sobre la situación realísima. Todos podemos hacer suposiciones y vamos desgranando cosas, pero real, entre Antonio David y Olga Moreno, y es curioso el ejercicio que hacen las revistas del corazón este miércoles, sabéis que es miércoles de revistas, y cómo tratan el momento actual de la pareja y especialmente el viaje que habría hecho, o que ha hecho, porque hay fotos donde se demuestran, este fin de semana Olga Moreno a Sevilla para estar con sus padres y parte de sus hermanos, ¿no? Entonces yo he hecho un vaciado de las principales revistas de hoy, a excepción de Hola, tanto Semana como 10 Minutos como Lecturas tratan el tema, y vais a ver un poco la manera distinta y la intencionalidad que hay detrás de cada titular, especialmente en una de las revistas, y las otras dos quizás van un poco hacia otra dirección o van en la misma línea. Como os podéis imaginar, Lecturas es la revista que además con 8 páginas apuesta más por seguir dando salida al tema de la ruptura. Ellos ya lo dan por hecho, como confirmó, dicen, esta entrevista, ya dan por hecho la ruptura entre Olga Moreno y Antonio David, y usan 8 páginas para referirse a este concepto que es el de vidas separadas, ¿no? Es un concepto que todas las revistas, las 3 revistas, sí que se refieren a ello. Una cosa es hacer vidas separadas y otra cosa es que estén separados, son cosas distintas. Puede haber una crisis, un bache, y por ahora lo que se decida es no hacer postureos, y si uno tiene que salir y se va por un lado, se va, y si otro va por el otro. Evidentemente que eso puede demostrar también que algo no va bien, correcto, ¿vale? No tengo lugar a dudas, pero fijaros cómo es el enfoque de cada una de ellas y cómo interpretan además ese viaje de Olga Moreno a ver a su familia, ¿no? Lecturas abre con un titular que dice Antonio David y Olga, vidas separadas. Es decir, a ellos ya directamente van a la yugular, inciden a través de 3 conceptos, no solo en que hacen vidas separadas, sino que van más allá, porque el antetítulo es pendientes del juicio que puede llevarlo a la cárcel. Es decir, primer concepto, están haciendo vida por separado, ¿de acuerdo? Y aquí lo demostramos con esta información de que él se queda en Málaga este fin de semana con los niños, o sea, con Lola, con la pequeña, y también con Rocío y con David, y ella se va a Sevilla, pero añaden en el antetítulo, ¿no?, para darle más dramatismo al contexto, pendientes del juicio que puede llevarlo a la cárcel, y el subtítulo es el matrimonio aumenta su brecha cuando falta poco para el juicio por insolvencia punible que podría salpicar a Olga. Y este es el tercer concepto. Es decir, solo en subtítulo, título y avantítulo, que son los 3 principales elementos de titulación, la revista habla de separación, habla de hacer vidas cada uno por su lado, habla de brecha, pero además usa el contexto para decir y recordar que Antonio David podría terminar. Evidentemente se ponen siempre en la peor de las posturas, ¿no? Que Antonio David podría terminar en la cárcel, ya que hay un juicio pendiente, al menos la fecha de ese juicio está pendiente. Fijaos, no tenemos ni fecha para juicio y ya estamos anticipando que Antonio David podría terminar en la cárcel, y además atribuyen, es decir, incluyen esta información en el subtítulo, que también podría salpicar a Olga, porque como sabéis es un juicio por insolvencia punible. Antonio David habría supuestamente cobrado un determinado dinero en un periodo de tiempo a través de 4 empresas, una de ellas vinculada a Olga Moreno, con lo que todo esto estamos haciendo una suposición, ¿eh? El juez podría considerar que Olga Moreno ha sido un elemento importante
a la hora de que Antonio David cometa este delito, una cooperadora, ¿no? Lo podemos decir así, una cooperadora. Pero claro, todo esto tiene que verlo un juez y por eso hay una cosa que se llama juicio, que todavía no hay fecha y tal. Pero la revista, evidentemente, ya se pone en el máximo dramatismo, habla de los, según la revista, casi 300.000 euros que él habría facturado a través de estas sociedades que os comento para no pagar la pensión de Rocío Carrasco, y de ahí que se haya abierto este proceso judicial denunciado por la propia Carrasco, y una vez más vuelve a incidir en que el fiscal está pidiéndole 3 años de prisión, que pronto se sabrá la fecha del juicio y que además adeuda 80.000 euros si se suma indemnización e intereses, más allá de cómo pueda terminar el proceso penal. Es decir, el contexto es el máximo dramatismo posible a una familia rota, que además ya no se ven, que cada uno por su lado, que uno está a punto de ir a la prisión y la otra que encima le han hecho una jugarreta y podría terminar también, disculpad, imputada por considerar el juez que es cooperante en todo este tejido. Bueno, evidentemente para mí es un caso de periodismo opinativo, periodismo valorativo, periodismo incisivo, no sé, llamadle como queráis, pero de todo menos objetivo y neutral, porque se está dando por hecho una serie de cosas que todavía no sabemos si sucederán, y se está analizando la información desde la perspectiva más cruel para los protagonistas de la información. La misma semana, el mismo día, vamos a la revista Semana, dedican la mitad de páginas, si las lecturas eran 8 páginas, Semana dedica 4 páginas, y fijaros que aquí el titular ya no está orientado en las vidas separadas de Olga Moreno y Antonio David, a pesar que en la información sí que lo comentan, sino que el titular es centrado en Olga Moreno y es mucho más informativo. Olga Moreno viaja a Sevilla para refugiarse en su familia. Veréis que el verbo refugiar es el más codiciado entre los medios de comunicación objetivos, porque realmente, y a pesar de que pueda ser también una valoración, si atendemos aunque sea solo a la presión mediática, por la que está pasando Olga Moreno, sin atender a otros criterios de separaciones u otras cosas, es normal que una persona necesite hacer un break, desconectar, y a mí me parece acertado el verbo refugiarse, porque al final lo que hacemos es, necesitamos todos ser cuidados, ¿no? Y ella pues decide hacer un viaje a Sevilla para estar con sus padres, y parte de sus hermanos, creo que son Arantxa, Rosa y Mariano, y de hecho la revista tiene fotos exclusivas de este encuentro, y pues dice que a pesar, o sea, una de cal y una de arena, dice, aunque la procesión va por dentro, que es evidente, Olga pudo desconectar y relajarse. Había momentos en los que la pena le embargaba, pero también vimos una Olga reírse con sus hermanas, a las que está muy unida. Fijaros que destacan diferentes facetas que puede estar atravesando un mismo personaje, la protagonista en este caso de la información, y no se quedan solo con lo negativo, ¿no? Y Olga no la vimos reír, y está infligida, y necesita protección. Bueno, sí, hay todo esto, pero también la vimos distendida, también la vimos reír, también vimos, etcétera, etcétera. Y además también en la información dejan claro que para Olga Moreno hay una familia que también es importante, con esa estima que tiene no solo a la hija evidentemente en común con Antonio David, sino a Rocío Flores, a David, etc. Es otra visión de los hechos, que además también va en la línea de la revista 10 Minutos, que titula también 4 páginas de información, y titula de manera muy similar a Semana. Titula Olga Moreno se refugia en sus padres y sus hermanos durante su crisis con Antonio David. Olga 10 Minutos sí que lo contextualiza en esa crisis. Fijaros que habla de crisis. La información de 10 Minutos en ningún momento da como válido una separación de manera contundente, sino que habla de especulación, con lo cual hace referencia a una crisis, a un bache, que para mí es algo más que evidente. Lo contextualiza en este titular, pero también para referirse a Olga Moreno, que realmente es la protagonista de este fin de semana, al ser ella la que se traslada, y el viaje a Sevilla para ver a sus padres y a
aparte de sus hermanos, la revista habla de ese consuelo que necesita y también hace hincapié en un concepto que la revista Lecturas tampoco aparece por ningún lado estos días, y es que la familia de Olga Moreno, y es así, especialmente algunos de ellos en redes sociales, siguen defendiendo a Antonio David públicamente, ¿vale? Que es un concepto que también está ahí, y estén juntos o no estén juntos, pero también se puede informar diciendo que en el caso de que haya sido por ahora una separación, parece ser que es una separación conciliadora, porque incluso la propia familia de Olga Moreno, que según las revistas en su momento también estaría al día del tema de la separación, siguen defendiendo a Antonio David Flores, y habla de esa protección una vez más por los suyos y su otra familia, y hay también un destacado hablando de la importancia y el vínculo de Olga Moreno con su otra familia, que es la familia que se queda en Málaga, donde están evidentemente su hija pequeña, Rocío Flores, David Flores, ¿de acuerdo? Así que es, claro, lo que yo siempre os comento, cuando las revistas o cuando los medios de comunicación tienen un posicionamiento muy claro ante determinados temas, prima muchísimo más su posicionamiento, su opinión y su línea editorial más o menos agresiva que la objetividad, y entonces nos olvidamos de comentar las cosas como son, y a mí pues me parece un ejercicio bastante perverso, y luego que a los periodistas nos obliga a poner en cuarentena determinadas informaciones que salen de determinados programas o medios, porque como la praxis habitual es siempre hacer este tipo de informaciones mucho más agresivas, a veces mucho más especulativas, a veces mucho más exageradas, pues nos cuesta dar veracidad a determinadas informaciones que salen en medios, que luego evidentemente alguna puede ser verdad, claro, de 30 o de 40, algo de lo que decís va a ser cierto. Lo que pasa es que haciendo este barrido que os he comentado, esto lo podéis encontrar en los kioscos, no me invento nada, fijaros ya cómo van las líneas editoriales y cuál es la intencionalidad de un medio de comunicación o de otro, ¿no? Cuál es la intencionalidad, y incluso añadiría, en el caso de Lecturas, hacer daño a los propios protagonistas de los que yo estoy hablando, ¿no? Convierto una situación en noticia y además me posiciono intentando con mi información, que puede ser cierta, o puede pasar o no puede pasar, pero desde el terreno de la especulación y con una información más o menos cierta, intento construir al final una información que lo que monta es el peor panorama en el que nos podemos poner dentro de unos meses si realmente las cosas van así, con lo cual es un intento más de desgaste y de hacer daño a una familia. En fin, os quería comentar hoy este ejercicio que me ha parecido interesante desde el punto de vista periodístico y que define muy bien en qué momento nos encontramos con, insisto, este tema de las últimas semanas, y que va a tener una explosión este fin de semana con esa concentración en Málaga. Veremos también, y va a ser muy interesante, cómo periodísticamente se tratan desde diferentes medios, o se da más o menos extensión o más o menos volada a una concentración que para mí, independientemente de lo que suceda, no deja de ser un hecho bastante insólito en los últimos años dentro de la prensa del corazón. El hecho de que desde la propia sociedad, ¿no? desde un malestar, se intente canalizar una concentración para denunciar lo que se considera que es una agresión continuada por parte de medios de comunicación hacia determinadas personas. Luego podríamos entrar en algunas razones, en si hay más razón aquí, menos allá, pero para mí, visto a vista de pájaro y desde fuera, me parece muy interesante que haya este precedente de concentración en la que una serie de personas, me da igual si serán 100, 1000 o 2000, dicen basta, ¿no? Y especialmente se postulan en contra del tratamiento mediático hacia una determinada familia, a pesar de que sea una familia que normalmente exhiba en los medios de comunicación. ¿Qué queréis que os diga? A mí cualquier novedad y cualquier paso que se aleje un poquito de lo habitual me parece de interesante reflexión,
y ahí vamos a estar para contarlo. Bueno, nos vemos próximamente en el próximo vídeo y también nos vamos a ver desde Málaga para explicaros y contaros todo lo que suceda en torno de esa concentración.